PSOE de Madrid, antes de las elecciones del 36, se realizan elecciones para elegir a los candidatos y el candidato que más votos saca entre los militantes, Carlos Camarero, que era un radical y un responsable de mucho cuidado, responsable de muchos de los desastres que ocurrieron luego. Pero cuando la gente vota en Madrid en febrero del 36, el candidato que más votos saca es Julián Besteiro, que es el hombre seguramente más sensato y más decente del socialismo español del siglo XX, un hombre tan bueno que cuando pierde la guerra se queda en Madrid convencido de que a él no le va a pasar nada porque no ha hecho nada y que luego se muere en una cárcel de Carmona porque las tropas, o sea, porque los franquistas ni siquiera son para llevarlo a un hospital. Entonces, todo esto se engloba dentro de un diálogo que hay en la novela en la que Ignacio Bel le dice, creo que a José Moreno Mira o Juan Negrín, no lo sé exactamente, no recuerdo ahora exactamente a quién, le dicen, no odian porque somos tibios, no odian porque no somos exaltados. Y lo que yo quería preguntarle a Antonio es cuánto tiene la novela, ahora que, bueno, que parece que otra vez se cuestiona la transición como algo tibio, ahora que la tibieza política se cuestiona y que parece que lo único que vuelve a primar son las verdades absolutas, que las instituciones se menosprecian. ¿Cuánto tiene la novela de reivindicación de esa tibieza política, de esa capacidad de pensar que el otro puede tener razón y que nosotros podemos tener equivocado? Porque claro, Antonio dice que el novelista escribe imaginándose qué siente el personaje, pero al fin y al cabo Antonio escribe una novela desde la España de hoy, por lo cual la España de hoy también tiene que estar presente de alguna manera en la novela que escribe. Ahí me has pillado, porque esa es la pregunta más comprometida de todas, ¿no? Ciertamente es una pregunta inevitable, ¿no? Yo creo que en esa época había palabras que eran muy prestigiosas, ¿no? Por ejemplo, la palabra fanático. La palabra fanático se utilizaba en un sentido positivo, ¿no? El fanatismo era como una virtud, ¿no? Y tibio es una palabra, quien la quiere, ¿no? Pero yo cada vez estoy más convencido de una cosa, es decir, en las pasiones personales está bien, hay que ser caluroso, pero yo creo que en la política, Manuel Azaña decía que él hubiera querido un patriotismo basado en las zonas templadas del espíritu, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante, es decir, la política y la ley no pueden ser apasionadas, tienen que ser tibias. ¿Por qué? Porque realmente yo veo, por ejemplo, que en la vida común tú ves el ejercicio de la política y hay una irresponsabilidad en lo que se dice, en lo que se declara, en las posiciones. Y tú ves que en la vida común las personas buscamos el compromiso. La mayor parte de nosotros no vamos pegándonos por ahí y llegamos a acuerdos, más o menos, y esos acuerdos que pueden estar mal vistos a la larga, son más fundamentales para el bienestar de todos que las grandes declaraciones. Voy a poner un ejemplo de revoluciones que no han costado nada y que han sido como fundamentales en el mundo. Por ejemplo, la revolución de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Hay muchas cosas en el siglo XX en el mundo civilizado más importantes que el reconocimiento de que las mujeres y los hombres son iguales. ¿Alguien ha muerto en nombre de eso? Ha sido una revolución lenta, sensata, que no ha tenido grandes gritos, que ha tenido sufrimiento, evidentemente, pero que ha dado unos resultados no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Y esa revolución ha costado alguna vida, esa revolución ha exigido grandes mítines ni grandes palabras. La revolución, por ejemplo, de que todos tengamos en países como España derecho a la seguridad social. Yo vivo una parte de mi vida en un país súper desarrollado en el que no hay seguro del médico, no hay seguro médico universal. Y eso es tremendo. Esas cosas, esas conquistas de las que nadie habla, esas conquistas son las que han mejorado de verdad la vida humana. Y son conquistas templadas, ¿no? El hecho de que las personas tengamos cuartos de baño, ¿no? De que ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo demás, lo único que conduce es... Y además es tan importante que la ley sea fría, ¿no? Que la democracia sea fría. Dice que la democracia es aburrida. Sí, muy bien. No queremos apasionamiento. Voy a recordar el caso de este pobre hombre, al que hace poco de pronto parecía que era lo peor que se puede ser, que era violador y asesino de una niña.
Y ese hombre, nosotros veíamos su foto y ese hombre tenía cara de asesino. ¿A que sí? Lo veíamos y decíamos, qué tío, ¿no? Qué cara tiene, lo que ha hecho. Ese hombre era inocente. Pero la ley no funcionó, no fue fría, no fue lo suficientemente fría como para hacer algo que es fundamental, que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es el principio más frío que existe. Porque te dice, no, este señor lo he visto yo con un puñal, dice sí, pero hasta que no se juzgue es inocente. Y él no tiene que demostrar que es inocente. Nosotros, la ley tiene que demostrar que es culpable. Esas cosas son las que de verdad hacen que la vida sea digna de ser vivida. Y en el momento en que se pierden, y es muy fácil que se pierdan, la vida se convierte en un infierno. Esa es otra cosa para mí importante a la hora de escribir, era el hecho de que todos damos por supuesto la normalidad. Todos damos por supuesto que las cosas van a seguir siendo como son. Todos damos por supuesto que da igual lo que digamos porque al final no va a pasar nada. Y pasa. Y llega un momento en el que pasa. En la novela, como tú sabes, se insiste mucho en la distancia entre una palabra que se dice y la que no se dice. Entre una mano que se levanta para dar una bofetada y la mano que baja o la que no baja. Entre una persona que dispara una pistola y no disparar esa pistola. Esas cosas son muy importantes. Y esa templanza, yo creo que, y ahí vuelvo a tu pregunta, esa templanza es la que yo muchas veces echo de menos en los discursos políticos en un país que es un país de clase media. Porque la España de 1936 era un país de diferencias sociales terribles. Es decir, entre una persona, no digo ya un rico, entre una persona que tenía una tienda más o menos el que vivía y un campesino sin tierra, la diferencia era radical, porque ese campesino estaba condenado al hambre. En ese país sí que había diferencias terribles, pero ahora estamos de acuerdo en muchas cosas fundamentales, ¿no? Entonces, quizás se dicen las palabras porque parece que todo es sólido, pero todo no es sólido, todo se puede romper de un día para otro. Y eso fue lo que descubrieron los españoles ese año, en 1936. Y lo descubrieron, es decir, los responsables son unos pocos, pero los que pagan son todos. Por eso es tan grave, me parece a mí, la irresponsabilidad en las palabras. Y eso quizás, ese sentimiento fue lo que me llevó, me hizo más sensible, ese sentimiento ciudadano, me hizo más sensible como escritor a las palabras. Cuidado con lo que se dice, de verdad, mucho cuidado con lo que se dice. No se deben usar ciertas palabras. Yo veo, recuerdo, lo dije en algún momento, me monté en el avión en Nueva York para venir para acá y veo una declaración de un señor que dice: mis adversarios políticos me quieren ver en una cuneta boca abajo. Y veo a otro que dice: estos son los que mataron a García Lorca. Y veo a otro que dice: si el estatuto no se aprueba va a ser un golpe de Estado. Y veo a otro que dice: estos señores que han vendido al Ministerio de Cultura las fotos de Agustín Centelles son unos traidores. Y cada vez que veo una de esas palabras me dan escalofríos. Y quiero que me den escalofríos. No quiero aceptar que esto es cosa de la política. No, de verdad, no. Las palabras son cruciales. En nombre de las palabras a la gente la matan. Yo estaba el otro día en San Sebastián, en una ciudad muy querida para mí, por diversas razones, y estaba en un hotel delante de la bahía de la Concha y me asomé al balcón y vi ese paseo extraordinario, esa bahía, que es uno de los sitios más bonitos que se pueden ver. Y de pronto me acordé de una cosa: cuando yo estaba allí de soldado, justo en ese paseo, asesinaron al general gobernador militar de San Sebastián y estuvo agonizando varias horas y su mujer gritando al lado de su cuerpo y nadie se acercaba. ¿En nombre de qué? ¿Cómo se puede hacer eso, no? Y además pensaba, y en esa época muchas personas de izquierda a eso no lo llamaban un asesinato, porque era un militar, como si por ser militar fuera menos ser humano, ¿no? Así que sí, todo eso estaba muy presente en él.